Buenos días, hermanos. Vamos a empezar un nuevo estudio de 6 sesiones. Lo que nosotros vamos a ver, este estudio se llama ¿Cómo discernir la voz de Dios? En primer lugar, ¿qué significa la palabra para usted, la palabra discernir? Identificar, distinguir, establecer una diferencia entre una cosa y otra. Ahora, el título del estudio es ¿Cómo discernir la voz de Dios? ¿Dios tiene voz? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, Dios tiene voz. Dios habla. ¿Cómo suena la voz de Dios? A un señor le hicieron esa pregunta. ¿Cómo suena la voz de Dios? Y este señor, quizás a modo de broma, respondió: a menudo he descubierto que la voz de Dios se parece mucho a la voz de mi esposa. Pero como usted, hermana Pat, dijo, Dios habla de muchas maneras. Dios habla algunas veces de manera espectacular y otras veces a través de maneras ordinarias que ocurren en nuestras vidas. Dios habló, Dios habla y Dios habla a través de la gente, pero también Él habló a través de sus ángeles. Él habló a través de una zarza ardiente. Él habló inclusive a través de un burro que habla. Él habló por medio de los profetas. Y también el día de hoy, Él habla por medio de los predicadores, por medio de visiones y por muchas otras maneras. Entonces, ahora en el mundo que vivimos actual, en la cual está lleno de muchos sonidos, de muchas voces, ¿verdad? Lamentablemente hemos perdido algunas veces la capacidad de reconocer la voz de Dios entre tantas voces que nosotros escuchamos en el mundo. Y este es el objetivo del estudio de 6 sesiones, hermanos, que nosotros aprendamos a discernir entre la voz del mundo o la voz que también puede salir de nosotros mismos, como el autoengaño, y identificar la voz de Dios en medio de tantas voces que hay en el mundo. Si nosotros fuéramos ese señor a que le preguntaron ¿cómo suena la voz de Dios? ¿Cómo nosotros responderíamos? No vamos a responder como este señor, ¿verdad? Que dijo que la voz de Dios se parece a la de su esposa. No, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender aquí que ante todo la voz del Señor suena exactamente como Él ya lo ha dicho a través de la Biblia. Esa es la voz del Señor. En ese sentido, nosotros a través de este estudio de 6 sesiones, vamos a aprender muchas maneras de las cuales vamos a aprender a discernir la voz de Dios. Y la primera cosa que nosotros vamos a aprender aquí, o es nuestro deseo, ¿verdad? Nuestra oración que aprendamos aquí, es que nosotros aprenderemos que si esa voz que estamos escuchando, esa voz que a veces está en nuestra mente, si esa voz está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Ese es el primer punto que nosotros debemos sacar como conclusión el día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque la voz de Dios nunca va a contradecir lo que su palabra escrita ya lo dijo. En el mundo que vivimos hoy, hermanos, hermanas, sobre todo hemos pasado por esta campaña Navidad, la que es una campaña básicamente de consumerismo. Compre y todo lo demás. Y también ha sido siempre son los momentos en los cuales nosotros, como consumeristas, somos más vulnerables a los ataques de los estafadores, de los que nos quieren robar, y las personas que tratan de identificarse como organizaciones que en realidad no lo son. ¿Alguna vez usted ha recibido un mensaje de texto en su teléfono indicando de que su cuenta del banco ha sido congelada debido a un acceso inautorizado? ¿Verdad que sí? ¿Cómo usted puede saber que es realmente del banco que le está mandando ese mensaje de texto? Hablando al banco. Y no respondiendo a ese mensaje, ¿verdad? Pues sí, son spams.
Así también las cosas que el mundo vemos o escuchamos a veces pretenden ser mensajes del Señor y en realidad no lo son. Son mensajes que vienen del mundo que tratan siempre de aplacar o tratar de buscar una vulnerabilidad en nosotros en los momentos en que nos sentimos más vulnerables, y es en el momento en que ellos aprovechan para hacer sus ataques. Y es precisamente lo que vamos a ver en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia. Y vamos a ver prácticamente en el capítulo 3 acerca de la caída del hombre, de la caída de la humanidad ante los ataques de una criatura que era parte de la creación de Dios. Señor bendito, gracias Señor por este día. Gracias mi Señor por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias mi Señor por las temperaturas agradables que tú nos envías, Señor. Y te pedimos, Padre amado, que en esta mañana, Señor, tu Espíritu se pase entre nosotros, mi Señor, para darnos discernimiento, Padre amado, para darnos esta capacidad de distinguir entre las voces que el mundo nos trae, Señor, con respecto a tu voz, Padre amado. Padre, Señor, nosotros somos tus ovejas. Ayúdanos, Padre amado, a siempre distinguir la verdad en ti, mi Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que siempre estemos contigo en todo momento, Padre amado. No permitas que nosotros nos alejemos de ti, Señor, y darnos, gracias, Señor, por darnos una guía, Señor, una guía tan confiable como es tu palabra escrita, para que nosotros podamos discernir entre lo que el mundo nos dice y lo que tú nos dices, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a poner en práctica todas estas cosas que nosotros aprendemos, para ayuda, mi Señor, de las demás personas, que especialmente aquellas personas que todavía no conocen del amor eterno con lo que tú nos has amado desde la fundación del mundo. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros vamos a ir al libro de Génesis, ¿verdad? Como ya le había dicho. Y como una breve resumen, ¿verdad? Génesis capítulo 1 habla acerca, la de la creación. Génesis 2 también habla de la creación. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo es que Adán y Eva fueron creados para cultivar el jardín del Edén, del huerto de Edén, para que lo labraran y lo cultivasen. Pero luego, pasando al capítulo 3 del libro de Génesis, la historia cambia dramáticamente en el capítulo 3 con la introducción de la serpiente. Génesis 3 y el versículo 1 que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿por qué Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto? ¿Cuántos años tendríamos nosotros cuando hemos escuchado esta historia por primera vez en nuestras vidas? Ahora la pregunta es, ¿qué representa la serpiente aquí? El enemigo, ¿verdad? El adversario. El relato, si usted lee el relato, en ningún momento habla acerca de este personaje, ¿verdad? Del enemigo, del adversario. Pero usted, cuando sigue leyendo los pasajes bíblicos en el libro de Isaías, Isaías 14, ¿verdad? Habla acerca de la serpiente. Inclusive el Nuevo Testamento también habla acerca de la serpiente. Precisamente en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, el autor de Apocalipsis dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aunque el texto no lo dice, aunque el relato bíblico no lo dice enfáticamente, pero podemos deducir que se trata del enemigo, de Satanás. La palabra Satanás o Satán significa adversario, alguien que está en contra de todo, alguien que está de esa manera. En el Nuevo Testamento se le identifica como diablo, que significa, en griego significa el calumniador. Nuestro Señor Jesucristo le llama a este personaje el padre de las mentiras. El apóstol Pedro identifica a esta criatura como un león rugiente. Lo cierto, hermanos, es que la serpiente era una criatura de Dios, como cualquier otra cosa creada. Y Dios creó. ¿Y qué hizo Dios? Que todo era bueno. Y esa es la pregunta también. Si Dios creó a la serpiente, ¿no la creó también con buenas cualidades? Claro que sí, ¿verdad?
No se nos dice en Génesis 3 por qué la serpiente decidió tentar a la mujer, pero la serpiente tentó a los primeros humanos para desafiar la autoridad de Dios y sobre todo desafiar el carácter de Dios. Eso es lo que quería la serpiente. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. La intención de la serpiente era claramente tentar a los humanos para pecar en contra de Dios. En los versículos del 1 al 5, nosotros vamos a ver cómo es que la versión que tenemos habla en forma de plural. ¿Qué quiere decir plural? Más de uno. En que estamos viendo aquí que la serpiente no se dirige solamente a la mujer, se sugiere que también el hombre estaba presente en este diálogo entre la mujer y la serpiente, porque dice en este mismo versículo 1 del capítulo 3, dice la serpiente, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Esta palabra os es en plural. La serpiente no instó directamente a Eva a desobedecer a Dios. No le dijo directamente desobedece a Dios porque nadie en su mente correcta va a hacer algo que está en contra de su voluntad. Más bien la serpiente usó preguntas diseñadas para socavar y cuestionar la autoridad de Dios. La serpiente, en primer lugar, tergiversa las palabras de Dios. Tergiversar significa cambiar de sentido lo que alguien ha dicho. Eso es lo que significa tergiversar. La serpiente preguntó, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, y aquí es una palabra clave, de todo árbol del huerto. La verdad, esa no fue el mandato del Señor, ¿verdad? Él les dijo que de todo árbol pudieran comer. Es en el capítulo 2 del versículo 16. De todo árbol del huerto podrás comer. Y ahí es cuando el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El tentador aquí insinuó que Dios había prohibido comer de cualquiera o quizás de todo el árbol del huerto. Y aquí vemos que hizo que Eva dudara de Dios o pretendió el objetivo de la serpiente hacer que Eva dudara. Esa es la primera parte, poner en cuestionamiento lo que Dios ha dicho. En ese sentido, la serpiente también difama el carácter de Dios. Satanás dio a entender de que Dios estaba reteniendo lo que era bueno para el hombre y la mujer. Este ciertamente es uno de los engaños favoritos de Satanás en el día de hoy, hermanos. El enemigo nos quiere hacer saber de que al momento en que Dios nos dice que hay algo que no debemos hacer, es porque Dios es egoísta. Esto abrió el camino para sugerir de que si Dios dijo eso, entonces Dios les estaba ocultando algo. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, en este aspecto? Nosotros debemos confiar. No debemos dudar de la palabra de Dios. Génesis 3 nos recuerda que confiemos en la palabra de Dios, y Adán y Eva dudaron y eventualmente cayeron en pecado. Cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, eliminamos la fuente de la verdad necesaria para poder discernir, otra vez esta palabra, de lo que es bueno y lo que es malo. Si bien es cierto, nunca debemos cuestionar la palabra de Dios para nosotros, sí podemos hacer preguntas, hermanos. Sí podemos hacer preguntas sobre la palabra de Dios si nosotros queremos entenderla más claramente. Ahora sí, pasemos a los versículos 2 y a los versículos 3 de Génesis 3. A Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. Lo que usted, hermana, leyó, vemos que a Eva no pareció intimidada o asustada por la serpiente. Quizás para ella fue algo natural de que un animal hablara. Nunca antes había ella enfrentado una tentación, así que yo pienso que ella no sabía a lo que se estaba enfrentando. Y ella quizás no tenía ninguna razón previa para dudar de la veracidad de Dios.
Su primera respuesta a la serpiente fue afirmar el permiso general de Dios. La mujer respondió a la serpiente: un momentito, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, le estaba corrigiendo a la serpiente, porque la serpiente, ¿se acuerdan? En el versículo 1 le dijo, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Y la mujer le resuelve, no, momentito, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces la pregunta ahora para nosotros sería, ¿fue suficiente la respuesta de la mujer? No fue suficiente. No, porque no se quedó. Estaba incompleta. ¿Por qué, hermanos? Porque leyendo el versículo 16, ¿verdad? Del capítulo 2, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa palabrita todo significa que hay un absoluto de que de todo árbol del huerto, ¿verdad? Pero en el versículo 17 hay una excepción. Pueden comer de todo menos uno. El árbol de la ciencia. Así es, ¿verdad? Del árbol de la ciencia, del bien y el mal no comeréis. Entonces, ahora aquí vemos, si bien es cierto, la respuesta de la mujer fue aceptable, podríamos decir, pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque la mujer quitó ella las palabras de todo cuando dijo, respondió en el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella hubiera dicho, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer. Ya vemos aquí cómo es que va restándole importancia al mandato de Dios. El mandato de Dios es que es un mandato de permisión, él permitió, ¿verdad? De todo, pero la mujer le ha quitado esa palabra todo. Ahí vemos un problema. Sin embargo, mientras Eva continuaba su respuesta a la serpiente, alteró las instrucciones de Dios. Eva notó que Dios había prohibido comer del fruto de un árbol que estaba en medio del jardín. Dios había identificado al árbol como el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es un conocimiento del bien y del mal. Primero, los intérpretes de la Biblia ofrecen diversos puntos de vista de lo que podría implicar este árbol del conocimiento del bien y el mal. Adán y Eva probablemente se dieron cuenta de que Dios había creado un mundo bueno, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿el árbol era bueno o era malo? Bueno, Dios no crea cosas malas. Exactamente, ¿verdad? Todo lo que Dios creó según Génesis 1 fue bueno. Todo lo que Dios creó fue bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. ¿Está ahí para qué? ¿Para dar mal fruto o para dar buen fruto? Buen fruto. El árbol está ahí para dar buen fruto. Se nos dice que todo lo que Dios hizo en ese jardín fue bueno. Entonces, eso significa de que este árbol en sí mismo no es malo. ¿Correcto? Allí hay conocimiento y ese árbol es bueno, aunque se les ha ordenado de que no coman de él. Esa fue la orden. Si bien es cierto, el árbol es bueno, tiene buen fruto, pero se les ha dicho que no coman de él. Pero ¿por qué Dios no les permitiría comer de él? ¿Por qué Dios crearía algo bueno, que es el conocimiento del bien y del mal, y luego les diría que no? ¿Qué pasa con el bien? Porque es bueno que nosotros aprendamos de la sabiduría del bien. El libro de Proverbios está lleno de versículos que hablan acerca de que nosotros alcancemos la sabiduría. La sabiduría dice que es el temor a Jehová, ¿verdad? Ahí es Proverbios 1:7. Pero también es que en la situación es que este conocimiento es un doble conocimiento. En la medida que usted va aprendiendo del bien, usted va a estar aprendiendo del mal. Eso es algo también muy, muy fuerte, hermanos. ¿Cómo usted aprende del mal? Cuando usted tiene vergüenza. Cuando nosotros aprendemos del mal, causa vergüenza, como si usted va a leer los versículos siguientes, ¿verdad? Cómo es que luego de haber comido el fruto, se dieron cuenta. Su conocimiento de ellos ahora era de que estaban desnudos. Ellos estaban desnudos todo el tiempo y no se daban cuenta. Pero ahora sí, con el conocimiento del mal,
ellos se encontraron de que estaban desnudos y se tuvieron que coser, ¿verdad? Prendas para cubrirse su cuerpo. El conocimiento del mal causa no solamente una pequeña penita, como decimos, ¿verdad? Embarrassment. El conocimiento del mal causa vergüenza. Quiere decir, hermanos, que cuanto más ellos estén expuestos a lo bueno que trae ese árbol, ese fruto, más expuestos ellos estarían al conocimiento del mal. Ahora la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto es cómo ellos podrían entender el concepto de morir? Mire lo que dice el versículo 3. El versículo 17 le dice la advertencia del Señor: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Para nosotros sabemos qué significa morir, ¿verdad? Hemos visto en nuestras plantitas cómo se mueren, ¿verdad? Nuestros animalitos cómo se mueren, nuestros seres queridos, ¿verdad? Cómo mueren. Sabemos qué es morir. ¿Sabía la mujer o el hombre el concepto de morir? A lo mejor en ese tiempo no sabía que era morir. No, ¿verdad? Porque todo lo que Dios creó era bueno, no había necesidad de morir. ¿Qué significa morir para ellos? ¿Cómo es que ellos podrían identificar lo que significa morir? Y no solamente morirá, sino ciertamente, por seguridad, 100% seguro de que ustedes van a morir. Esa fue la advertencia de Dios en Génesis 2:17. ¿Sabían ellos lo que significa morir? ¿Cómo es que nosotros podemos ver esto, verdad? La mujer entendió la naturaleza del fruto prohibido, alteró el mandato de Dios al agregar una prohibición. Pero antes de ir a esa parte, ¿verdad? Ciertamente morirás, disculpen. La pregunta es, ¿morirían de inmediato o después de cierto tiempo? Como en el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? En el relato del libro de los Hechos, que inmediatamente en el acto, ¿verdad? Cayeron desplomados. Ellos no entendían lo que es el concepto de muerte. El concepto de muerte es separación. Eso es el concepto de muerte en la palabra del Señor. Muerte es separación. Separación es ruptura de una relación. Ahí se rompe la relación entre lo creado y el creador, entre las cosas terrenales y las cosas divinas. Ahí es cuando ocurriría la muerte. Eso es a lo que se refería el Señor cuando les prohibió que no comieran de ese fruto. La mujer entendió la naturaleza del fruto prohibido, alteró el mandato de Dios al agregar una prohibición de tocar el fruto. Hello, vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 3, que dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿De dónde sacó eso Eva? Versículo 17 no dice nada de no tocar. Ellos podrían tocarlo, ellos podían verlo. La prohibición era de que no comieran del fruto de ese árbol. ¿Por qué Eva podría haber añadido no le tocaréis? ¿Qué ustedes piensan? O tal vez, quizás Adán y Eva ya habían acordado, habrían dicho: ¿sabes qué? Dios ha dicho que no comamos, así que hagamos nosotros nuestras propias reglas. Vamos a hacer nuestras propias reglas, vamos a hacernos más, ¿cómo se dice? Estrictos, ni siquiera lo toquemos, menos aún lo miremos, ¿verdad? No lo vayamos a tocar. Entonces, podríamos nosotros especular que quizás Adán y Eva ya habían hecho su propia regla. Tal vez acordaron no tocar el árbol como medida de seguridad, ayudándolos a mantener una distancia de lo que estaba prohibido. Cualquiera que fuera el caso, la adición hizo que la prohibición de Dios sea mucho más severa. Ellos lo hicieron parecer de que la prohibición de Dios fuera tan severa que ni siquiera toques el fruto. A menudo, ¿verdad? Las personas con buenas intenciones, no digamos que lo hagan con malas intenciones, quizás tengan las mejores intenciones, van a agregar restricciones a la vida cristiana, las cuales Dios nunca ordenó.
Y nosotros, ¿verdad? Nunca es correcto nosotros exigir que otros sigan esas mismas pautas como si fueran parte de la palabra de Dios. La gente tiende a producir religiones que son mucho más opresivas que lo que Dios estableció. ¿Usted quería decir algo, hermana? No. Ok. Sí. Entonces, en lugar de reforzar su voluntad de obedecer, esta adición de las palabras de Dios en realidad hacen que la estrategia de Satanás sea más efectiva, porque estaban debilitando la autoridad de Dios, estaban debilitando el entendimiento que ellos tenían del carácter de Dios. En el contexto de esa conversación, su error hace que Dios parezca aún más restrictivo de lo que es. La serpiente se enfocará rápidamente en el tema del carácter de Dios, su honestidad y su justicia. Y eso es precisamente el estudio de estas 6 sesiones. Cómo discernir la voz de Dios con respecto a discernir la voz del mundo. Nosotros conocemos la voz de Dios mientras más nosotros estudiemos la palabra del Señor, más nosotros vamos a estar familiarizados con su voz y vamos a poder distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Sí, hermanos, hermanas. Pasemos a los siguientes versículos, hermanos. Génesis 3, 4 al 6. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Pero vayamos al versículo 4, cuando la serpiente dijo, no es cierto, no van a morir. Imagínense, hermanos, la manera como la serpiente lo dice, de la manera como la serpiente desafió la autoridad de Dios, desafió llamándole a Dios mentiroso. Hermanos, eso es algo una acusación muy grave. Dios había dicho de comer del fruto prohibido resultaría en muerte. Y no solamente en muerte, sino ciertamente morirás. De seguro que ustedes van a morir. Como la mujer le había dicho en el versículo 3 también. Pero la serpiente respondió, no moriréis. No es cierto, no van a morir. Algunos sugerirían que la serpiente tenía razón en parte, porque sabemos que Adán y Eva no murieron no cayeron muertos en ese instante, ¿verdad? Pero tampoco esto es cierto del todo. Una verdad a medias sigue siendo una mentira. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo hemos repetido eso, hermanos? Cuando alguien dice una verdad a medias, todavía es una mentira. Un aspecto clave de la estrategia de la serpiente aquí, por supuesto, es que nunca va a mentir al 100%. El engaño convincente siempre se basa en verdades a medias sobre las intenciones y restricciones de Dios. Adán y Eva no murieron físicamente al instante después de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero también la Biblia se refiere a lo que es la muerte espiritual, la separación espiritual, la muerte que experimentan las personas por la falta de una relación personal con Dios. Y esto precisamente es lo que el apóstol Pablo escribió en el libro de los Efesios. Efesios 2, versículo 1 al 2, dice así, hablando del Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando Dios pronunció las consecuencias del pecado de Adán y Eva, Dios dijo que morirían y volverían a la tierra. Eso está en el versículo 19. La serpiente aquí presentó a la mujer una clara opción a quién creer. O Dios tiene la razón o la serpiente tiene la razón. No había término medio. En el versículo anterior, ¿verdad? En el versículo 4, la serpiente prácticamente llamó mentiroso a Dios por su advertencia de que Adán y Eva no morirían comiendo de ese fruto del árbol. Ahora en el versículo 5, la serpiente se volvió aún más agresiva y hostil hacia la autoridad de Dios
la serpiente afirmó de que Dios sabía que cuando Adán y Eva comieran del fruto, ellos serían como Dios, conocedores del bien y del mal. La serpiente insinuó de que Dios era, ¿cómo se puede decir? Un tacaño, era un egoísta, era un avaro que quería solamente todo para él. Un envidioso. Un envidioso. Eso es lo que dice el versículo 5. Fue una verdad a medias también. ¿Por qué, hermanos? Porque en el versículo 22, versículo 22. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que vemos, gracias hermana, vemos en este versículo 22 que ahora sí, ¿verdad? Habiendo comido de ese fruto, dice el Señor, he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. O sea que sí, realmente había una verdad a medias, pero como le dije, hermano, una verdad a medias todavía es una mentira. Ahora Satanás le revela lo que quiere que Eva crea, que el verdadero motivo de Dios es egoísmo. Dios solamente quiere asustarles para que no se vuelvan como él. Como en el versículo anterior, este engaño contiene una verdad a medias. Cuando comieran del fruto, serán abiertos sus ojos, dice, ¿verdad? De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de algunas de las consecuencias de su comportamiento. El versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Eso era verdad. Eso fue verdad. ¿Verdad? Cuando descubrieron que estaban desnudos. Antes ellos ni siquiera se preocupaban de que estuvieran desnudos. El versículo, capítulo 2, versículo 25 dice así, y estaban ambos desnudos, dice Génesis 2, 25, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El conocimiento sin la correspondiente madurez trae perversión, pero lo que trajo el conocimiento del bien y del mal, les trajo vergüenza, les trajo miedo, les trajo sufrimiento. Se podría argumentar el versículo 6, que usted hermano leyó, ¿verdad? Que son las palabras más trágicas de la historia humana. El pecado entra en el mundo, en la creación muy buena de Dios. Por primera vez, la serpiente convenció de que se centrara su atención en el árbol prohibido. Este versículo menciona 3 aspectos de su atracción por el fruto. Bueno para comer, ¿sí? Que el fruto fuera bueno no era el problema en realidad, porque todo lo que Dios creó fue bueno. El mandato de Dios de no comer el fruto de ese árbol era el verdadero punto. En segundo lugar, el fruto también era agradable a los ojos. Y en segundo lugar, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí la palabra codiciable puede sonar algo negativo, pero una traducción, la nueva versión internacional dice, era deseable para adquirir sabiduría. ¿Usted no quiere sabiduría, hermano? Claro que sí, ¿verdad? Y si usted quiere sabiduría, pidan a Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Algunos estudiosos comparan, ¿verdad? Génesis 3:6 con Primera de Juan 2:16, que dice, ¿verdad? Que Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y uno de los aspectos más desconcertantes, hermanos, es esta historia del papel del varón. Claramente pecó de la misma manera que lo hizo la mujer. Él también comió del fruto, ¿o no? La pregunta es, y nos podemos hacer la pregunta, pero ¿por qué Adán no habló? Hey, Eva, ¿cómo, verdad? Sí, ¿qué traes? ¿Para qué agarras eso? ¿Verdad? Yo te dije que ni siquiera lo tocaras. Ya habíamos quedado. Entonces, ¿verdad? ¿Solamente estaba él escuchando la conversación o qué? Vemos aquí, ¿verdad? De que dio también a su marido y mira, sí, ay, gracias. ay, gracias, ¿verdad? Me dio a ella. Pero, ¿y por qué no la detuvo, verdad? ¿Por qué no cuestionaría su elección o se resistiría? Dije, no, yo no como, quizás tú comes, pero yo no. Pero en cualquier caso, hermanos, el pecado de Adán
no es menor que el de Eva. De hecho, según la Biblia, es el pecado de Adán que causa la caída del hombre. Romanos 5:2, y con esto terminamos, hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? El pecado entró al mundo por Adán, no por Eva. ¿Sí? Eso es muy importante, hermanos, establecer. No debemos nosotros culpar a la mujer, no debemos nosotros culpar a la serpiente. Cada quien es responsable, ¿verdad? Y Dios nos ha dado un mandato que está en su palabra. Hoy podemos evitar contradecir a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Conocerlos no es suficiente para tener una relación cercana con Él. Necesitamos obedecer esas instrucciones también. Hoy en día, a menudo tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos, en nuestras pasiones, en nuestras emociones o quizás la lógica, y descartamos la voz de Dios. Esa no debe ser nuestra manera como creyentes en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos, hermanas?